Bueno, bienvenidos al canal, la Sala Divergente. Hoy vamos a hablar sobre Armenia. Es un país que está al sur del Cáucaso, de unos 3 millones de habitantes. Es un país montañoso donde el 87% del terreno está por encima de los 1000 metros. Limita con Georgia, Azerbaiyán, Irán y Turquía, ¿no? La capital es Yerevan. Es una ciudad muy antigua, fundada en el año 782 a.C., y su economía está basada sobre todo en minerales y agricultura. También posee una producción importante vinícola, ¿no? Es independiente de la Unión Soviética en 1991 y también, como apunte, es la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo, ¿no? En el año 301. Y un poquito de historia, pues tras siglos de dominio persa y otomano, sufrió también el genocidio armenio entre el año 1915 y 1923, donde sufrieron muerte y deportación masiva en la población occidental, de la Armenia occidental, ¿no? Y como lugares a destacar de este país está el lago Segán. Tiene también muchos monasterios antiguos, en Tateu, Novarank, el Kol Virap, que desde allí se ve el monte Ararat, que actualmente pertenece a Turquía. También dispone del templo pagano de Garna y la catedral más antigua del mundo en Smyslin. Y bueno, también otro punto a destacar, que el ajedrez es una asignatura escolar. Bien, bueno, pues para ello tenemos aquí de invitada a Pilar Suibate, más conocida como Dulce Pili, desde Lima, Perú. Bienvenida, Pili, ¿qué tal estás? Muchas gracias por esta invitación, José, y de verdad encantada de poder participar en tu programa, ahora desde Lima, Perú, y sobre todo hablar un poco de mi experiencia en Armenia. Muy bien, pues gracias por estar ahí. Em, Ella estudia y ejerce terapia holística y transpersonal. A través de su proyecto se llama Cristalux. También es Así es. diplomada en sonoterapia y suele crear contenidos en redes sociales relacionados con la música y con mensajes para el alma, ¿no? Desde 2016 apoya proyectos nuevos de música en todo el mundo, y así es como nació su conexión con Armenia, que ahora nos contará cuándo surgió esa conexión. Cuando quieras, Pili. Sí, bueno, dando pie a todo ese preámbulo que has hecho sobre mi persona, pues sí, en el 2016, ¿No? digamos que nace un primer proyecto que tenía que era como una especie de radio online. Ajá. Entonces, en aquel momento, lo que quería era transmitir el tipo de música de proyectos nuevos dentro de lo que era la música enigmática, el world music, el new age, ¿no? Y así, en ese lapso de tiempo que iba ideando, poco a poco iba creando, hasta que en el 2017 comienzo a hacer una especie de especiales de música y a mí llega una información sobre justo el proyecto Angidema, que no tenía ni idea, nunca lo había escuchado, y me pareció tan interesante que dije, ¿qué grupo es este? Y comencé a investigar y pues así como que recopilando que tenía bastante música, porque hasta ese momento ya tenía dos producciones, entonces me atrevo a hacer como un especial, ¿no? Presentando y ahí es donde descubro, pues porque en esa investigación de que era de Armenia. Y así, y fue mi primera conexión hasta que luego, bueno, el director del proyecto que es, ¿no? Abraham Bermain, en aquel momento estaba con ese nombre artístico, pero en sí, pues ahora pues, él es Abraham Makertia. Ese es su verdadero nombre. Y él, bueno, se alegró mucho y así comenzó esa conexión ya de tantos años, ¿no? Y por lo cual, pues, fui sumergiéndome mucho más en apoyar este proyecto y así nace mi viaje de hace, bueno, Ah, que será 5 o 6 meses más atrás.
Y bueno, por primera vez fuiste a Armenia, estuviste una buena temporada, ¿no? Varios meses el año pasado, en 2025, ¿no? Así es. Ajá. Estuve ¿Y 4 meses, 4 meses. cuál fue tu primera impresión al llegar a ese país muy nuevo para ti, muy lejano? ¿Qué percibiste de Armenia? El primer Primero, día, las primeras horas. sí, mira, primero que nada era mi primer viaje internacional. Ya Ujú. eso era, Ya era era, importante eso. era importante. Segundo, que era un lugar tan lejano, entonces sí fue toda una odisea poder llegar allí. Tuve que, me acuerdo que hacer como 2 escalas, Sao Paulo, Roma, y luego ya recién llegaba a Armenia. Entonces, pues bueno, fui digamos, con toda esa emoción, nervios, ¿no? De poder saber cómo me iba a ir en cada aeropuerto. Y te comento que lo curioso de mi parte fue que cuando en los aeropuertos anteriores, que por ejemplo en el caso de Sao Paulo, Roma, fue todo tranquilo, pero en Armenia yo sentí algo muy distinto. Te estoy hablando del aeropuerto. Sí, Y por parte del control, hay mucho, no sé si era por lo que soy peruana o porque soy latina, porque no hablaba para nada su idioma de ellos, entonces directamente le decía, yo hablo español. Entonces trataron en el control de buscar a alguien que fuera intermediario y era una mujer, me tocó en los dos controles porque había un primer control que era bueno, de lo que era del pasaporte, ¿no? ujú, Lo primordial, y bueno, demoró muchísimo. Entonces, toda esa emoción, bueno, yo iba, bueno, tranquila, ¿no? Porque estaba con una visa de invitada, porque yo fui con una claro. visa de invitación. Entonces, después, para pasar el segundo control, que era de equipajes, pues ahí sí sentí mucha más presión, de repente, ¿no? Inquietud por revisar detalles de toda mi maleta. Lo lograron abrir todo. Entonces, era como que cuando Increíble. salí después de todo eso, o sea, yo no tenía ningún problema, pero cuando salí me acuerdo que me estaban esperando para recibirme, yo salía con la carita desencajada. Oh, pobrecita, después de En tantas horas de serio, viaje, de vuelo y demás, casi el episodio. 36 horas, Claro. 36 horas entre escalas y todo. Y fue esa experiencia para mí anecdótica porque ya luego te contaré que también a la salida fue otra historia. Pero lo que Muy noté bien, es, o sea, de parte de quizás de los controles en ellos, hay mucho temor, hay mucha inseguridad y quizás voy entendiendo que es por los conflictos que ellos han claro, tenido. claro. Han tenido Quizás con su vecino de Azerbaiyán, ¿no? Varias sí, ocasiones y sí, es para lo tomárselo en siento, serio, ¿no? sí, lo Entiendo, siento entiendo. como que eso les marca bastante, pero las mujeres muy amables, Ujú. muy amables en el caso de los policías de control, de verdad. Muy bien. Bueno, para el viajero o el aventurero que en un futuro quiera visitar ese país, de lo que Sí, hayas conocido, de lo que sepa, ¿qué le recomendarías que viese o se dirigiese, ¿no? ¿Hacia dónde? bueno, principalmente Ujú, creo que para ellos lo que más ven es quizás el tiempo, ¿no? ujú. De visita. En mi caso, como había pedido más de 3 meses, quizás por eso, pero yo iba como una visa, como te digo, ¿no? Entonces es bueno tener bien anticipado la visa, no esperar en el momento del control, sino Con tiempo ir previo. Ujú, sí, yo pienso que sí, eso es importante. ujú. Y luego, bueno, solamente estar tranquilos y en el caso de hispanohablantes, porque en Armenia no hablan español, no, son muy celosos con Con su su lengua, su idioma. idioma, claro, claro. Sí, Y, entonces es un poco complicado, a veces ujú. más aún. Quizás el inglés por ahí alguien puede hablar, pero el armenio, digo, el español, no. Ujú. Supongo que llegaste a la capital, Yerevan, ¿no? ¿O estuviste en Inicialmente, otro inicialmente? Y- inicialmente, sí, ujú. solamente el aeropuerto
aeropuerto, porque de ahí directamente me fui a la ciudad de Gyumri, era donde yo Ujú, iba a estar residiendo todo ese tiempo. ujú. ¿Y qué te pareció esa ciudad? ¿Qué te pareció su arquitectura? Cuenta un poquito. Sí, mira, lo que me ha encantado fue quizás la familia que me acogió, Ujú, muy amorosa. Sentí que para ellos principalmente la manera de atenderte, de poder recibirte, es a través de sus alimentos. Ellos hacen como una forma de regalarte su atención a través de como un buffet de toda la diversidad de platos que tienen. Y no era el primer día, sino siempre. Normalmente comen así, comen variedad. No solamente quizás uno o dos platos, sino son como que una combinación de cosas. una especie de Es, buffet, diríamos. sí, ahí gané. Es más, ahí gané peso. Era imposible no estar degustando tantas delicias, de verdad que ya tenía desde antes ganas de probar. Y lo otro que la ciudad de Gyumri es la segunda ciudad, ¿no?, principal de Armenia. Ujú, Y es quizás el clima mucho más tranquilo que Yerevan, porque Yerevan en aquel momento que llegué fue verano, en ujú, agosto, y las temperaturas eran muy altas. Y en el caso de Gyumri también había calor, pero la diferencia es que como es más montañoso, había vientos fríos que refrescaban más rápido la tarde y se podía de repente caminar con mucha más tranquilidad. Eso es lo que podría rescatar. Y con respecto a la arquitectura, pues me encantó definitivamente Gyumri muchísimo, Yerevan también, cuando lo he recorrido. Me gusta esa arquitectura de arcos que tiene. Me encanta también el tipo de piedra, por ejemplo, en la Catedral Negra, que se le conoce ahí en la misma plaza de Gyumri. Es muy bonita, es muy imponente. Es una piedra negra, pero con detalles de pintura naranja. Y por dentro, pues obviamente es muy distinto a lo acostumbrado dentro de lo que es las iglesias aquí, ¿no? Iglesias cristianas, ¿no? Católicas. ujú, Veía que la posición, por ejemplo, cuando ellos ponen sus velas, son distintas ujú, a las velas que usamos aquí, ¿no?, en esta parte, que son más gruesas, grandes. En cambio, ahí son una especie de velas delgaditas y está sobre arena. ujú, Ahí una parte donde lo van colocando y van poniendo sus intenciones. También algo que me llamaba la atención era el tipo de, por dentro el diseño, de repente cómo estaba la estructura de la cúpula, también es muy distinto aquí a las iglesias católicas. Y digamos, el sacerdote o no, los que ellos llevan, no están delante del altar, sino están igual como, están delante de las personas, pero están como que enfrente del altar ellos haciendo su culto. Y también lo noté que era muy sí, distinto. son la diferencia entre ortodoxos y católicos, digamos, ¿no? Claro, pero allí no era iglesia ortodoxa, sino es una iglesia cristiana Sí, cristiana, armenia. cristiana armenia, ¿no? Vale. Así es. No sé si viste también algunos de los templos que he mencionado antes, que son muy antiguos y todo eso. Monasterios, perdón, monasterios. Sí, son monasterios muy Ujú, bonitos. Decía, la arquitectura me impresiona porque son altas, por dentro ujú, las piedras son gruesas, oscuras, pero se siente como que has viajado en el tiempo. claro, De verdad, sientes que ujú, estás en otro tiempo. claro, También afuera de los monasterios vas a encontrar mucho los kashgar, que son ujú, este tipo de como cruces antiguas hechas en piedra, talladas, muy bonito. Después recuerdo que había una especie de piedra que tenían una costumbre ahí justo esto era, digamos, en una colina como de la Madre Victoria. Hay un templo, no sé el nombre, pero era ujú, pequeño en una colina. Y esta piedra era como que tenían la costumbre de poner unas piedrecitas pequeñas, decía, pide un deseo,
y esta ujú. piedra, si se queda pegado en esta piedra grande, es porque se te va a cumplir, y si se cae, es porque no es. Claro. Y eso también lo hice, es como una costumbre allí. Me pareció muy curioso, pero sí, es muy bonito. Me encanta su arquitectura, sobre todo ese tipo de piedras Y, que no. el entorno natural te gustó también. Al ser un país Sí, montañoso, supongo que sería sí, interesante, ¿no? sí, sobre todo Yunri, porque en el caso, por ejemplo, cuando vas por Yerevan, puedes Ujú. ver Ararat. ¿No? El Ya no monte. pertenece a, claro, la montaña Ararat, lo puedes ver. Para muchos que quizás a veces no conocen el Ararat, es tan histórico. Y es más, te digo, muchas personas me decían antes de viajar, pero ¿por qué te vas a Armenia? Me decía, ¿no? ¿Por qué no vas a Europa a conocer primero y luego Armenia? Ajá. Y mi respuesta era, Armenia es el inicio de la civilización. Si uno busca bíblicamente, es la Claro, montaña donde está el arca de Noé, o sea, el Arca de la Noé, primera. como dicen Después, las escrituras antiguas, claro que sí. Rubio, entonces eso ya es una gran razón para conocer esas raíces. Y entonces cuando te decía de que, por ejemplo, desde Yerevan puedes ver Ararat, pero cuando uno va yendo a Yunri, ahí hay una segunda montaña importante que es el Aragats. Y esa Ahora montaña sí. también, Sí, sí, son 4.000 metros o más de 4.000 metros. O sea, tiene que ser sí, impresionante también, ¿no? y, por ejemplo, de lo que me ha encantado de allí es que es su forma de vida, digamos, ¿no? Producen, ahí hay muchos cultivos, se dedican a la agronomía. También, por ejemplo, había muchos lácteos, porque ella crían bastante lo que es el ganado. Ujú, Y sí, en Yunri como que había más acceso a estos productos de manera más fresca, ujú. más cercana. Y sí, me encantó Sí. también eso. Eh, Turistas pocos se verían, ¿no? Eh, bueno, en O Yunri, también sí, sí hay turismo hay turismo y he también. visto, Ujú, sí, sí hay turismo porque como te digo es la segunda ciudad y lo curioso es que la gente, los turistas se conducen a través del tren. Ahí es ajá, donde se podía uno encontrar. Muchos en el de tren. ellos Ujú, se aventuraban en el tren de perfecto. Yunri. Claro. ¿Te costó mucho, bueno, respecto a los armenios, ¿no? Al no saber tú nada de armenio, ni ellos nada de español, comunicarte con Sí, ellos o supongo sí, creo que que lo principal que fui ¿no? aprendiendo es el hola, ¿no? Siempre sobre decir la Barev, marcha poco a poco, ¿no? Claro. Barev, de repente, pues, ¿no? Decir buenas noches, buenas tardes, gracias. Ellos, por ejemplo, en su pronunciación, no lo digo perfectamente como ellos porque es muy curioso también las Ujú. pronunciaciones de ellos. Es Schnorr Hakaletsian, es gracias, pero no lo usan, ellos usan el merci. Y Ah, eso sí. me parecía también muy Sí, curioso, sí. porque cuando iba de compra, escuchaba que ellos decían merci, merci, merci. Sí, Bueno, Porta de Francia, no está mal. sí, No está entonces mal. sí, me resultaba Y, más fácil. y bueno, las comidas de allí típicas, ¿qué es lo que más te ha gustado o te ha llamado más la atención de lo que hayas probado? A ver, bueno, los nombres quizás no tantos los recuerda, pero sí Eh, había uno que me encantó, por ejemplo, las dolmas, las tolmas. que son como unos enrollados en hojas las hojas de la barra, sí, se Ah, cocina, curioso. ahí le pueden poner, algunos lo hacen a relleno de trigo, como un trigo guisado, otros con carne guisada, entonces hay otros que también lo preparaban con una especie de hojas de col, también los enrollaban y los cocinan, así como, aquí en Perú, por ejemplo, digamos algo similar, pero son más grandes, son los tamales, pero allí son como unos rollitos pequeños. Entonces se cocinan esto y sí, eso me encantó. Después me encantó, pues obviamente es infaltable todos los días en todos los platos tener su pan que es el lavash. La vas. Ujú.
el lavash, ese es un Sí, pan como es emblemático. delgadito y extenso, ¿no? Sí, es su Sí, me he visto acompañante en vender. todo plato, para Sí, todo. Sí, y eso también, sus postres como la gata, había muchos postres, sus tortas, sus pasteles, sus claro. frutos Y te iba a también. preguntar, en Carestía de la Vida, ¿es relación con Perú, por ejemplo? ¿Es más caro, más barato? ¿Cómo está el coste de la vida allí? Al cambio. Es similar al del Similar. Perú, Ujú. similar, es un país pequeño. Digamos, su economía sí es similar, porque es, a ver, un dólar podría ser allá 382 drams, porque su moneda es el drams. Ujú, Y aquí en Perú, pues era tres soles punto cuarenta y tantos, ¿no? Bueno, en aquel momento estaba 60 y tantos, casi similar, pero ahora ha bajado. bien. Entonces, sí, yo lo notaba que era muy similar, muy similar. Y la sociedad a nivel general, ¿la ves igual de modernizada como puede estar en Perú o más, menos a los Culturalmente, tiempos actuales? sí, culturalmente sí había, por ejemplo, notaba que las personas de Armenia, como te digo, te pueden atender con la comida, son muy amables cuando los visitas, ¿no? Cuando ellos reciben a alguien, en ese aspecto son así, pero al transitar en las calles es muy diferente a la gente peruana. ¿Por qué? Porque es como que se nota un poco más de frialdad, distinta a la gente Ujú, peruana. Y a veces lo relacionaba quizás un poco también a que había mucha descendencia rusa, una mezcla, ajá, son más claro. serios, yo cuando entraba a un market, a un Ujú, shop, a un market, un supermarket, siempre me miraban muy atentamente porque obviamente son muy distintas quizás a un turista común que iba, ¿no? Porque allá normalmente he visto turistas franceses, he visto también españoles, este, pero, o sea, de aquí, de la zona de la América del Sur, no me he cruzado. Ya con el tiempo sí he conectado con una mexicana que está radicando ahorita en una villa. Las villas son muy conocidas porque ahí es donde, digamos, los pueblos pequeños, ¿no? Y también decía, ella también me comentaba de que es un poco complicado, me dice, yo noto que son un poco más reservados, sería la sí, palabra, más ¿no? reservado puede ser. Ujú, Sí, muy cuidadosos, no sí, sonríen mucho con una persona extraña, ujú, entonces sí había la diferencia con un peruano, porque yo entraba a un shop y yo estaba siempre con claro. una sonrisa Sí, sí. y logré Y ganarme el claro. conocer con una Y persona en distinta. general, ¿el nivel de vida de la población se puede considerar aceptable o ves que puede ser un país un poco eh, más bien pobre o más bien, ¿cómo lo definirías? No, sí, aceptable ¿Es en su aceptable el nivel de economía vida que tienen? y Ujú. sí, sí, y el estilo de vida que también se dan es distinto porque quizás cuidan mucho de su cuidado personal, cuidan mucho. Por eso esa es la diferencia también con los peruanos, ¿no? Porque quizás eso sí se puede ver también en Europa, que es un poco que más se cuidan la belleza física en el sentido de las uñas, la ropa, El siempre muy acicalamiento personal. sí, Claro. muy presentables, los peinados, y muy bellas las mujeres armenias, son muy hermosas, unos ojos bien prominentes, los varones también se les notan Eh, esas cejas así. eh, una pregunta. ¿Con qué suelen disfrutar los armenios en su tiempo libre, en sus momentos de ocio? ¿Qué les gusta hacer? He visto muchos varones jugando ajedrez. Al ajedrez, me lo imaginaba. Sí, sí, el ajedrez es muy común. Después he encontrado jóvenes, por ejemplo, donde está el Central Park en Junri, haciendo ejercicios, carreras, haciendo atletismo.
Quizás ellos un poco también practican las artes marciales, Ujú. también hay por allí, también sobre ejercicios de fuerza. Y esto culturalmente es por lo que han sido guerreros. Claro, claro. Creo que por eso les llama la atención y también por eso que en las Olimpiadas también tienen esto de destacar, ¿no? En lo Sí. que se tiene que ver con la fuerza. ¿Crees que actualmente mm, es temerosa la población respecto a otra guerra con Azerbaiyán o conflictos de estos? ¿O crees que eso ya lo han superado, han hecho las paces y ya no va a haber más? No, siempre están alertas, Siempre hay siempre. esa alerta, ¿no? Por si pueden provocar. Sí, viven Por... con, no solamente por lo de Azerbaiyán, Ujú. también he escuchado allí un poco cuando lo que pasaba en Irán, Ajá, también estaban como que muy alertas porque de alguna manera son países vecinos, ¿no? Ante cualquier conflicto que pueda haber alrededor. Y curiosamente es que Armenia es su, digamos, ¿no? Su dogma es el cristianismo, pero los países de alrededor son musulmanes. Es una diferencia. es una... Entonces, Ujú. sí, salvo con Georgia, ¿no? Georgia Sí. sí es muy similar a Armenia, pero es como que sí tiene mucho, mucho cuidado de los Ujú. vecinos que tienen alrededor. De eso sí he Supongo que notado. la mejor relación la tendrán con los georgianos, ¿no? Los de Georgia. Y los rusos, que Sí, son también... claro, en Armenia se ve muchos rusos, soldados sobre todo. Yo Ujú. estaba viviendo, era cerca de una base rusa y veía como ahí bastante, y sobre todo los edificios que están alrededor estaban mayormente habitados por ellos y sus familias, ¿no? Claro que sí. Entonces, Y sí, bueno, pues vamos a hablar un poquito de ti, sobre tu proyecto este musical. Lo has introducido en Armenia de alguna forma, supongo, ¿no? También. mira, lo que yo he hecho, o sea, mi proyecto, o sea, Ujú. eso también es algo muy importante, ¿no? Quizás allá por el idioma no podía Claro, un poco complejo, entiendo. desempeñarlo, porque sí, es muy complicado el idioma armenio. Ellos tienen su propio alfabeto, su propia escritura, las pronunciaciones son muy complicadas, entonces dije, esto está complicado aquí para poder desempeñarlo de la manera como Sí. quizás yo lo había proyectado, pero sí me permitió, en este caso, pues con mi novio, que él es el del proyecto Ginema, como es músico con él, sí poder hacer algo, ¿no? Entre nosotros, poder grabar, poder, ¿no? Un poco ahí probar cosas, ¿no? Y pues este Ujú. proyecto de lo que es la sonoterapia, que de verdad es algo increíble porque a través de los sonidos Ujú. uno puede ayudar a equilibrar frecuencias. Y cuando me vine de allá de Armenia, lo primero que dije, yo me tengo que llevar es un duduk. Es un instrumento de un sonido tan particular, tan nostálgico, y su material me encanta. Es muy similar quizás a la quena peruana, porque ahí Ujú. la que existe aquí, pero su sonido, su estructura, tiene diferencias y es de verdad para mí un gran placer haberme Claro, traído. claro. Estando Sí, en Perú, ¿qué es lo que has echado de menos de Armenia? ¿Qué su cosas has echado comida, de menos? Su comida, ciertas ¿no? comidas, sí, 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 ciertas Sí, comidas, aunque hay comidas también que, por ejemplo, algunas que no me agradaron mucho, pero es algo tradicional. Por ejemplo, el abeluk es ujú, una planta que para ellos es histórico en Armenia. claro. Y Bueno, entonces tomaremos nota. cuando lo Y, probé, es muy amargo, ajá, amargo. Entonces, bueno, para un armenio es normal comerlo, pero para mí fue un ujú, sabor, digamos, chocante, ¿no? Entonces lo probé lentamente y sí, dije, no es tanto de mi agrado el abeluk, al menos de ah, la manera que había probado, ¿no? ujú, Y después ellos suelen usar, pues, otro tipo de, digamos, ¿no? Formas de preparar
que en algo podría parecerse, digamos, visualizándolo, un arroz verde de ellos con un arroz con pollo que es aquí, que le llamamos un arroz verde también, pero ellos suelen usar sus hierbas, sus preparaciones distintas, usan mucho la pimienta negra, usan mucho los chilis, aprendí a comer de allá, ¿no? Todos estos productos, porque aquí no se acostumbra a esto. El yogur también, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí, decía, me encanta el yogur griego, ¿no? Porque son griego. espesos, ¿no? Ujú. Y me miraba mi novio y me decía, no es yogur griego, es yogur armenio. Me decía, ¿por qué? Que me dice, Claro. Grecia es después de Armenia. Esto es, me dice, más ancestral. Ah, ok, entonces Claro, fui sí. aprendiendo, ¿no? De que, Y estando en Armenia, ¿qué echabas de menos de Perú o de tu vida en Occidente? bueno, yo me llevé Ujú. de aquí de Perú, compré en sachets lo que es muy común, que es el ají especial, que es un ají rojo, un chili rojo, y o ají panca también se le conoce, y el ají amarillo, que eso no hay para nada allá. Llevé en sachets y con eso preparé allá con los ingredientes que iba encontrando, entonces obviamente eran sabores diferentes y nuevos también para la familia, ¿no? Donde yo estaba Sí. ahí hospedada y justo mi novio pues todo lo disfrutó. Me dijo, Bueno, por lo menos sirvió de algo, ¿no? De un intercambio gastronómico de costumbre. exactamente, porque es bueno a veces estas cosas que uno va fluyendo y con el tiempo vas dándote cuenta de que quizás eso es lo que le hace falta a Armenia, decía, un poquito de Perú, y más aún con su arte culinario, porque Seguro que sí. tú sabrás que Bueno, ahorita Perú tiene muy y, resaltado. y ya para terminar, Pili, cualquier oyente que quisiera preguntarte algo o ponerse en contacto contigo por el tema de la música o de tus terapias, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, a través de el Instagram me Ujú. pueden encontrar como Cristalux Center y mi nombre es Dulce Pili, ahí van a poder ubicar y pueden, lo que hago las terapias es a través de los cuencos de metal, los cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, también con la voz. La voz es una herramienta maravillosa Perfecto. para poder ayudar a equilibrar frecuencias. Y también quiero que se den, las personas que estén viendo este programa, intenten buscar más de la historia antigua de Armenia. Es mucho más atrás de verdad. Y deben conocer sobre todo esas raíces más antiguas del diluvio. Por Seguro. Tiene, ejemplo, tiene que ser fascinante aprender cualquier dato de esa sí, parte del mundo y esos momentos históricos. Seguro que sí. claro, porque hay algo cortito que te quiero decir. Uno de los nombres que, por ejemplo, que si tú me has ubicado en Facebook, no, dice Dulce Nayiri. Este nombre yo lo tuve en un sueño hace como 3 años atrás. Nunca lo había escuchado. Allá en Armenia es muy común el Naira, ¿no? Ese nombre, pero nunca Nairi. Nairi. A mí se me reveló en un sueño, ya, ese es un don que tengo, donde los sueños son muy intuitiva, y cuando voy investigando, Nayiri es una tribu proto-armenia, Anda. muy Pues antigua. mira Yo también me quedé en shock. que lo mismo incluso tuviste una vida anterior en aquella época. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Y la gente Ah, creo que debe conocer un poco más allá de toda esa zona de Mesopotamia, sobre todo Armenia que está en el Cáucaso, ¿no? ujú. Ahí en esa zona montañosa, tan rica en minerales, tan rica en tantas cosas hermosas que de Perfecto. verdad ha sido un Pues luego punto negro. al editar el vídeo pondré el enlace a tu Instagram y todo los datos que me des para Muchísimas el oyente gracias, porque que de lo verdad desea. te voy a Pues agradecer bastante. muchas gracias a ti, Dulce Pili, por tu tiempo y por contarnos tu experiencia en ese lugar al sur del Cáucaso que es Armenia. Muchísimas gracias a ti y sobre todo por dar a conocer a través de tu proyecto, de estos videos, tantos países, tantos lugares.
que a veces muy pocas personas tienen acceso a esa información y creo que nos das la oportunidad también de poder contar nuestra experiencia. Muy bien. Pues hasta siempre y te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta Chao. siempre, como dices, Hasta gracias. siempre.